Un saludo familia, aquí estamos de nuevo en otro video de nuestro canal Calcio Italiano 360 grados para analizar el fútbol. Bien, hoy vamos a hablar de la Juventus, otra vez la Juventus. Ese partido de ayer contra el Borussia Dortmund es un partido para reflexionar. Es un partido en el que hay que sacar conclusiones y muchas de ellas negativas, porque no puede ser que la Juventus se comporte de esa manera en un partido de Champions League en casa contra un rival como el Borussia Dortmund. Digo un rival como el Borussia Dortmund porque, como decíamos en la previa del partido, es un rival asequible, es un rival que deja espacios, es un rival que lejos de su estadio generalmente suele ser bastante débil y suele recibir bastantes goles. Fue lo que vimos, pero también vimos una Juventus con una forma de presentarse al partido, con una actitud bien lejos de lo que se esperaba. Y tengo que decirlo, parte de esto es culpa del entrenador, porque sí, está bien tratar de cambiar, porque como presagiábamos en la previa, el entrenador Igor Tudor probó a mover la alineación y apostó por regresar al 3-4-2-1 que tanto nos gusta en esta Juventus. Pero, ¿qué es lo que sucede con esta alineación y con el mensaje que mandaba el entrenador con esta alineación? Porque salió de inicio con Lois Kelly, Bremer y Kalulu en la línea de 3. En el centro del campo, Cambiaso como carrilero izquierdo, Thuram y Koopmeiners en el centro del campo, con McKennie otra vez más adaptado en el carril derecho. Mientras que en ataque, Yildiz por la izquierda y Jonathan David por la derecha, con Openda como jugador más adelantado. Quiero decir que fue un auténtico fracaso esta alineación, solo por el hecho de que la primera hora de partido, los primeros 70 minutos de partido era una tortura, caballero. Era un partido soporífero, un partido en el que la Juventus no tenía ninguna intención de atacar y el Borussia Dortmund se conformaba con posiciones de seguridad. A la Juventus le faltó intensidad, le faltó convicción y le faltó actitud, porque esto es lo que no puede faltar en un jugador de fútbol. Caballeros, son trabajadores del fútbol. Ese es su trabajo, cobran millones por jugar al fútbol y lo único que se les pide es correr, presionar, sudar la camiseta. Y los jugadores de la Juventus en los primeros 70 minutos de partido parecía que no tenían ni siquiera deseos de estar en el terreno de juego. Le faltó a la Juventus juego por las bandas. Era una Juventus estática, una Juventus que pensaba 3 minutos cada vez que tenía que dar un pase. Una posesión, no se puede llamar ni siquiera posesión, era lenta, era para dormir el partido. Una cosa que tiene que explicar el entrenador es el por qué esa elección, primero en el centro del campo. Teniendo un jugador como Locatelli, que es el que te da ese equilibrio, que te da sobre todo la construcción desde abajo, te da siempre un jugador, un punto de referencia para salir jugando con el balón, y elegir a Koopmeiners, un jugador que otra vez más, otra oportunidad desaprovechada, un jugador que parece un zombie cuando sale al campo y ni siquiera participa en las jugadas del equipo, ni siquiera se ofrece. Es algo como que no es con él. Él está por ahí y si le cae algún balón, bien, si no le cae, también. La otra duda es McKennie. Sí, ya sabemos que
Me dirán muchos, McKennie es un buen jugador, siempre disponible, versátil. Sí, caballero, pero tienes jugadores para esa posición, jugadores que llegaron al club para jugar en esa posición, jugadores de banda, jugadores que te darían una amplitud de juego que permitiría. ¿Qué cosa permite la amplitud de juego? Si tú tienes jugadores por las bandas, eso te permite que el centro del campo, esa zona de 3/4 donde se puede mover bien Yildiz o el mismo Jonathan David y Openda, se libere. ¿Por qué? Porque el equipo rival tiene la tendencia a abrirse para tapar las bandas. Y en caso que no se abra para tapar las bandas, te queda el carril derecho y el carril izquierdo completamente libres para atacar y buscar centros, buscar pases de la muerte. Todo eso se le vio negado a la Juventus en este partido. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Weston McKennie no está capacitado para jugar en esa posición. Es un centrocampista adaptado. Incluso se vio en muchas ocasiones que era el mismo Kalulu, defensor central, que se lanzaba al ataque por la banda derecha para tratar de dar profundidad al equipo. Bien, luego está la situación de Jonathan David y Openda, que se nota que fue prácticamente por obligación que Igor Tudor los puso a jugar juntos, le probó, dio la oportunidad. Son dos jugadores recién llegados al equipo y que no tienen esa compenetración que se podría esperar. Incluso en ocasiones se veía como si se estorbaran entre ellos, se pisaban cada uno la posición del otro y no hubo nunca esa asociación que quizás en futuro, con muchos partidos y muchos entrenamientos a sus espaldas, puedan lograr entablar estos dos jugadores. ¿Qué decir de Kenan Yildiz? Hasta el minuto 70 de partido, hasta el minuto 70-75, fue el único jugador sobre el terreno de juego. Parecía que era Kenan Yildiz y los 7 enanitos, o los 10 enanitos, porque todos sus compañeros parecían niños de teta, y solo Kenan Yildiz, que pedía el balón, que encaraba, que aunque si no fue su mejor partido, pero increíblemente es el único jugador que mostró el carácter necesario, porque todos los demás parecían como contagiados por una enfermedad zombie. Y fue luego del minuto 70 cuando se rompió el partido con los goles de Adeyemi, con los goles que llegaron por parte del Borussia Dortmund, que finalmente despertaron a Igor Tudor, y con los cambios desde el banquillo salió el jugador que al final fue el más determinante y probablemente el MVP del partido, que para sorpresa de muchos no fue Kenan Yildiz, sino Dusan Vlahovic, que terminó marcando un doblete y dando la asistencia del gol de Josh Kelly para el empate 4-4 en el último minuto del descuento. En resumen, es sorprendente cómo se necesite de estar contra las cuerdas, se necesita de estar por debajo en el marcador para que no solo los jugadores, sino el mismísimo entrenador reaccione. Porque era un partido asequible, se vio que es un partido asequible, era un partido asequible para que la Juventus ganara, quizás no cómodamente, pero para que ganara el partido. Lógicamente que si sales con una actitud que no es la adecuada, con una propuesta, gracias al entrenador, una propuesta técnica y táctica que no es la adecuada para un partido en casa contra un rival de estas características, sales a proteger demasiado el balón, sales a cubrirte demasiado en defensa. Entiendo que Igor Tudor probó a dar más ataque a la Juventus en este partido, probó con Jonathan David y Openda y junto a Kenan Yildiz, pero esa limitación que tuvo por las bandas, por los carriles, sea el izquierdo que el derecho, porque
Cambiaso ni siquiera se vio utilizando sus cualidades para buscar siempre la línea de fondo, que era lo que tenía que hacer la Juventus en ese partido, porque ya sabemos que Jan Couto es un jugador que sí, en ataque aporta mucho, ya vimos que marcó un buen gol, pero en defensa es un jugador débil defendiendo, es un jugador que si la Juventus se hubiera concentrado a atacar las bandas, a ampliar el terreno de juego y ganar siempre la línea de fondo, estoy seguro que hubiera tenido mejores resultados. De todos modos, un empate no es tan malo, digamos que pudo ser peor, ya que la Juventus se vio abajo por 4-2 a falta de 10 minutos de terminar el partido, por lo que este partido es más una señal de alerta, una señal para que tanto los jugadores como el cuerpo técnico se despierten y entiendan que basta de ser excesivamente conservadores en los partidos, sobre todo cuando juegas en casa contra rivales que vienen al ataque. Basta de ser excesivamente conservadores. Le pasó el sábado contra el Inter de Milán y le pasó ayer contra el Borussia Dortmund. Bien, yo lo dejo aquí. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. Díganme si soy yo que estoy exagerando o si alguno lo vio de manera diferente, si Igor Tudor tuvo razón al proponer este tipo de partido contra el Borussia Dortmund. En resumen, vamos a ver cómo vienen los siguientes partidos y si finalmente la Juventus regresa a jugar como nos había mostrado a principios de temporada y durante la pretemporada. Bien, nos vemos en próximos videos.